La narrativa transmedia es una técnica en la que se transmite un mensaje, pero adaptado específicamente a diversas plataformas de comunicación. Piénsenlo como un rompecabezas donde cada pieza puede funcionar de manera independiente según el público que consuma esa plataforma, pero que unidas forman una experiencia complementaria y más satisfactoria. Así es como puede definirse la saga Matrix con la salida de Animatrix y el videojuego Enter the Matrix, cuya función era llenar algunos huecos entre los sucesos previos y posteriores a Recargado, del cual por cierto tengo un análisis que pueden disfrutar picándole a esa tarjetita, para formar el puente hacia el que en ese entonces era el final de una trilogía, Revoluciones. Animatrix propone 9 cortometrajes, o bueno, 8 dado a que uno de ellos está dividido en 2 partes, que contextualizan mejor el conflicto de la guerra contra las máquinas, así como cuentan la historia de diversos individuos experimentando fenómenos dentro de Matrix. Tomemos en cuenta que, si bien están supervisados por las mismas Wachowski, es evidente que cuentan con la interpretación personal de cada cineasta encargado de los cortos sobre este universo, lo que resulta en un estilo de animación único para cada uno, pero también generando ciertas inconsistencias en la dirección artística. Vamos a explorarlos todos. El último vuelo de los Osiris. Dirigido por Andy Jones junto al soporte de Remington Scott, quienes participaron en la producción de Final Fantasy The Spirits Within, o El Espíritu en Nosotros. Y bien que se nota la influencia de aquella película con su animación fotorrealista, apoyada en la increíble captura de movimiento. Para ser franco, considero que este corto es una excusa para mostrar un enfrentamiento muy estilizado y alardear sobre esa tecnología que tal vez era demasiado avanzada para su época. Pero hay que concederle que luce espectacular. Un entrenamiento entre estos dos personajes, donde los movimientos, más que simples ataques y defensas, son una armoniosa danza que comunica sin diálogo alguno la atracción que comparten ambos, como una especie de ballet pero con katanas. Es sensual y muy elegante. Además de eso, nos cuenta la historia de la tripulación que descubrió el plan de las máquinas para atacar Zion y las vidas que se sacrificaron para llevar el mensaje. Esto a su vez sirve de puente e inicia los sucesos del videojuego Enter the Matrix. El corto es más dependiente de la espectacularidad visual que del resto de la historia, porque diría que profundiza poco, es bastante justita y se termina cuando comienza a ponerse más emocionante. La verdad es que no me hubiera molestado haber visto una película completa de Matrix con este estilo de animación. Quiero decir, miren este nivel de detalle en las acrobacias, hasta con lujo de aterrizaje de superhéroe. Pero bueno, nos dejaron picados a toditos. El segundo renacimiento, partes 1 y 2. Dirigido por Mahiro Maeda, quien trabajó en producciones como Neon Genesis Evangelion, películas de Estudio Ghibli como Náusica del Valle del Viento y el flashback animado de la primera Kill Bill. Objetivamente, este es el corto más sustancioso en la exploración de su universo, y el más rico a nivel de imágenes simbólicas, con las que conocemos más sobre el conflicto de la humanidad contra las máquinas. Lo verdaderamente interesante es que, si bien la humanidad pereció ante la superioridad de sus enemigos, fue ella misma el arquitecto de su propia destrucción. Tiene un poder visual invaluable que expone la crueldad del ser humano y su tendencia por la violencia. Los paralelismos con el Holocausto son evidentes, pero encuentro especialmente perturbador este momento donde un robot femenino pide clemencia ante los violentos ataques, al considerarse a sí mismo un ser vivo. Casi podría compararse con un horrible acto de violación. Esto último es importante, porque aquí plantean que en un punto donde las máquinas fueron desterradas por sus amos y superaron la producción de recursos de los seres humanos, buscaron una solución diplomática a los conflictos que se estaban llevando a cabo, pero ellos se negaron. De esta forma, el corto expone la naturaleza de la humanidad como una raza egoísta y celosa, que deben hacerse con aquello que no poseen, cueste lo que cueste, y cuando no pueden tenerlo, crearlo o igualarlo, debe ser destruido.
En las películas se muestran las precarias circunstancias del mundo fuera de Matrix, pero aquí enfatizan la satisfacción de la humanidad por las masacres y el daño ajeno, y es entendible que las máquinas hayan decidido pagarles al final con la misma moneda. Enfatiza el virus que representan los humanos para el planeta, y esto es magníficamente representado en esta imagen donde una manzana se convierte en una especie de gusano, del que luego emerge la forma de un cerebro. Es un viaje muy incómodo de ver, pero sostenido por su poder artístico. La historia de un chico. Dirigido por Shinichiro Watanabe, cuyo trabajo es mejor conocido por animes como Cowboy Bebop y Samurai Champloo. Similar al elegido en la primera Matrix, nos presenta a un muchacho que percibe algo extraño en su realidad y desea despertar de este mundo de sueños en el que habita. Básicamente son los sucesos que aquel muchacho de Matrix recargado, así es, este mismo, le comentaba a Neo y agradecía por intervenir en su liberación. El mayor aporte de este corto es el concepto de desconectarse de Matrix sin el consumo de una pastilla roja. Esto es definido como autosustentación y es logrado luego de que el protagonista acaba con su propia vida. En realidad no se habla tanto sobre esto, y menos cuando revelan en el mismo que para Trinity y Neo era algo que no creían posible. Lo que me lleva a preguntar si en realidad el suicidio es una forma infalible de escapar del mundo simulado o si esta fue una circunstancia especial atenida a ciertas fortalezas mentales. ¿Habrá sido el chico el primero en salir de Matrix por cuenta propia? Sea como sea, esta idea se volvería a abordar en otro cortometraje del que hablaremos dentro de poco. Su dirección artística resulta peculiar, con una animación de trazados un tanto sobrecargados, pero de movimientos fluidos que recuerda a las técnicas ancestrales del rotoscopio. Por lo general mantiene un estilo que apela a la cotidianidad a la que Matrix quiere atarlo, pero a medida que avanza, las figuras toman formas más exageradas como un símbolo de la distorsión de la realidad a los ojos del protagonista. Refuerza cómo éste percibe que algo no anda bien con su mundo, de la misma manera en que vemos pájaros volar mientras cae como una expresión de la libertad que por fin logra alcanzar. No es mi corto preferido, pero me gusta que se apoye en imágenes claras para contar con muy pocas palabras las sensaciones, aunque deje las interrogantes mencionadas. Programa o Corazón de Soldado. Dirigido por Yoshiaki Kawahiri, quien trabajó en animes como Ninja Scroll y Vampire Hunter. Proyecta una animación más centrada en las sombras y añade intensidad a la bellísima ambientación samurái en la que toma lugar. Me gusta que los seres artificiales, cuando son destruidos, liberan una ráfaga del código Matrix como reemplazo de la sangre. Las batallas son un verdadero placer, y el manejo de colores intensos concede una dirección artística más que elegante. Funciona como una extensión de aquel conflicto con Cypher en la primera entrega, sobre enfrentar una realidad fría o vivir una mentira dulce dentro de Matrix, a través de estos nuevos personajes. Pensándolo bien, creo que pasaron la oportunidad de cederle esta historia a Cypher para generar más contexto. Pero en parte es acertado porque implica que otros que han salido de Matrix también se han arrepentido de tomar la pastilla roja, o en el mejor de los casos, aceptan la realidad, pero vuelven a las simulaciones como un escape ocasional hacia un mundo donde se sienten protegidos, plácidos o en paz, muy similar a las prácticas hedonistas de Mouse en la primera Matrix. Con esto indican que, a pesar de saber que todo es una farsa, algunos de ellos siguen siendo dependientes de este sistema contra el que diariamente luchan. Yo diría que el planteamiento está muy bien manejado, porque primero tenemos a estos dos personajes que representan la píldora roja y azul respectivamente, y para el final de la historia el personaje masculino resultaba parte de una simulación de entrenamiento, una metáfora para la lucha interna de la protagonista entre sus convicciones y la tentación de dejarse arrastrar hacia un mundo de sueños en el que ha olvidado vivir. Considero que los temas a tratar están un poco repetidos, pero funciona bien para robustecer uno de los principales dilemas de la primera Matrix.
récord mundial. También dirigido por Yoshiaki Kawahiri. Aquí continúan la premisa de la autosustentación por medio de lo que ya se había abordado en la primera Matrix sobre superar los límites e ir en contra del status quo. Lo vivimos a través de un atleta que busca limpiar su nombre con el rompimiento de su propio récord personal tras haber sido descubierto consumiendo drogas potenciadoras. Tomemos en cuenta que correr es su pasión y la única forma en la que verdaderamente siente que puede alcanzar la libertad. Es por ello que constantemente busca sobrepasar sus propias barreras, lo cual figura como una amenaza porque dicha libertad implicaría despertar del sueño llamado Matrix. Y es por ello que otros intentan disuadirlo de parar, así como empieza a ser vigilado por los agentes, revelando así el interés de ellos por conservar el orden natural del sistema más que velar por su salud en esta extralimitación. Lo extraordinario de esto es que no solo logra batir su récord, sino que fue tan veloz que superó a los propios protectores de Matrix, sin que pudieran evitar que atravesara la barrera del mundo virtual. Y aunque a este terminan por borrarle los recuerdos de lo sucedido, la sensación de libertad auténtica que experimentó con ese instante nunca abandona su memoria ni su cuerpo. Notaremos que incluso intenta levantarse de su silla de ruedas, lo que hace sudar frío a los agentes. Y eso es porque, estando consciente de que las limitaciones se las impone él mismo, puede hacer lo que sea. No lo logra porque su voluntad había sido quebrantada, pero deja abierta la posibilidad de que podría hacerlo a futuro. La animación de este corto es sensacional. El detalle en los músculos y las contracciones en las extremidades comunican a la perfección el enorme esfuerzo físico del protagonista, hasta lo que yo podría interpretar como un intenso calambre. Sin cuestionarlo, uno de los cortometrajes que más me gustó por la conexión con el viaje del elegido en la primera entrega de Matrix. Beyond o Más allá de la realidad. Dirigido por Koji Morimoto, quien previamente se destacó como animador de películas como Akira y Kiki Entregas a Domicilio de Estudio Ghibli. Proyecta la forma en que las personas perciben las fallas en Matrix al atribuírselas a manifestaciones sobrenaturales. En este caso, son unos niños y un adolescente que encuentran una especie de casa encantada. Hay lluvia selectiva, aparición y reconstrucción de objetos o falta de gravedad. En parte, guarda conexión con lo que el oráculo había mencionado en Recargado sobre versiones anteriores de programas destinados a la supresión, pero que aún deambulan en la simulación sin propósito. En este contexto, son errores sin depurar. De niño fue el cortometraje que más veces llegué a ver, aunque no estaba del todo seguro en ese entonces, hasta ahora, de qué era eso que me hipnotizaba. Y es porque los elementos sobrenaturales que podrían ser tétricos para cualquiera se convierten en una diversión a los ojos de los personajes. No hay miedo a lo desconocido o a ser lastimados. Abunda el encanto y la inocencia que nos transporta a esos mundos mágicos que imaginábamos cuando éramos niños. Hay una sensación de libertad, que como bien hemos ido notando, dentro de Matrix es prohibido y amenaza al sistema de control. Y es por ello que, según el planteamiento del cortometraje, las fallas en determinadas áreas son atendidas bajo la excusa de la construcción de nuevos establecimientos y reestructurar el código. Para algunos es considerado de los mejores de esta antología, y pienso que se debe a que, pese a no contar una historia especialmente sustanciosa, es eficaz en la creación de un vínculo con la vibra pacífica y relajante de sus protagonistas, junto a una dirección artística de colores vivos y una fuerte iluminación. Sin lugar a dudas, se mantiene invicto como uno de mis preferidos. Cuento de detective. Dirigido también por Shinichiro Watanabe. Nos pone en la piel de un detective que es contratado para encontrar a Trinity. Con la búsqueda, este descubre que hubo otros antes que él que emprendieron el mismo viaje y terminaron muertos, desaparecidos o se volvieron locos.
De una forma, está implícito que los agentes estuvieron detrás de esos hechos, así como manipularon los recuerdos de Neo en la primera película para que pensara que eran sueños. La diferencia es que esta vez usaron las habilidades investigativas del detective para que lo llevaran a quien por mucho tiempo había sido una piedra en el zapato para Matrix. Esta perspicacia especial para Trinity es un atributo necesario para un individuo con potencial de escapar de la simulación, aunque los sucesos hayan tomado otro curso. Este también puede considerarse más estilo sobre sustancia, y por lo que normalmente ha recibido críticas menores entre algunos círculos que he visitado por la red. Pero no voy a negarlo, ¿qué estilo tiene? Un aire de cine noir clásico como El Halcón Maltés, cuya aventura de Humphrey Bogart además es referenciada por el protagonista. Todo en blanco y negro. Hay vapor en las calles, gente con gabardinas, música jazz y la típica narración intrigante que no solo nos adentra a este mundo tan elegante, sino a los pensamientos de nuestro protagonista. Sin embargo, agrega tecnología del presente, que generan la peculiar y única representación de un mundo cyberpunk. Solo por la mera ambientación se volvió otro de mis favoritos de esta antología. Matriculado. Dirigido por Peter Chung, mejor conocido como el autor de la serie animada Aeon Flux. Creo que es muy fácil de observar eso, siendo que el diseño de personajes comparte similitudes con la mencionada pieza de animación. De hecho, diría que pese a elementos familiares de las películas, la inclusión de algunas criaturas y diseños de robots se apartan un poco del universo del que quieren formar parte. Aquí nos hablan de un grupo de rebeldes que convierten a las máquinas para que luchen a su lado, a través de una versión única de Matrix que ellos codificaron dentro de la mente de la máquina. La idea parece interesante, pero creo que también es un procedimiento innecesariamente complicado cuando la reprogramación es más precisa, y es por ello que se trata del único cortometraje que detesté. Se sostiene bajo el pretexto de una rehabilitación espiritual y en el transcurso no hay diálogos, así que se vuelve dependiente de lo visual para enseñarle a la máquina las virtudes humanas. Pero para mí es un cóctel de psicotrópicos con colores extravagantes que pondrían a convulsionar a cualquiera. Wikipedia describe que, con este proceso, el robot experimenta momentos de misterio, horror, maravilla y emoción. Y se supone que cada imagen o acción tiene una connotación metafórica ingeniosa, pero al final del día lo encontré demasiado pretencioso, y de no haber consultado algunas fuentes externas como la mencionada, no habría podido entender qué demonios estaba pasando. Para algunos es de las grandes joyas de Animatrix. Para mí, palidece contra los anteriores cortometrajes. Pasamos a otra de las piezas del gran rompecabezas de las hermanas Wachowski, Enter the Matrix. Los más longevos seguidores recordarán que en mis tiempos mozos hablé de este título no muy amistosamente, y es uno de esos ejemplos en los que los años le juegan en contra más que favorecerlo. Sin duda fue muy ambicioso como propuesta transmedia, al punto de filmar escenas exclusivas con los mismos actores y servir de hilo conductor entre Recargado y Revoluciones. Pero se esforzaron tanto en plasmar los logros técnicos de las películas para imitarlas que se olvidaron de siquiera hacer un juego mínimamente disfrutable. Y ni eso les salió bien porque luce feo ahora y lucía feo también en 2003. Si en realidad están buscando una experiencia jugable digna del universo Matrix, Path of Neo es definitivamente una mejor opción. Confieso que es un juego que nunca terminé en su momento y no pensaba pasar por ese suplicio de nuevo en esta oportunidad para averiguar el final. Así que hice algo diferente y me enfoqué en las escenas cinemáticas para analizarlo solamente en términos de historia. ¿No que querían que el juego se sintiera como una película? Pues la trataremos como una película. Sirve para extender la participación de personajes secundarios como Niobe y Ghost durante los eventos de Matrix Recargado y hasta darle un poco de brillo al sarcástico operador del Logos, Sparks, quien tiene una pequeña aparición en Revoluciones.
pero por mucho que intente brindarles una mayor importancia, la verdad es que lo contado aquí es totalmente prescindible y sus personalidades soporíferas. La única que podría tener un peso más significativo es Niobe, considerando algunos de los conflictos de fe que se venían abordando en la película. Se puede hasta considerar que los sucesos toman lugar porque ella aún siente algo por Morfeo, con quien había compartido una relación en el pasado, no tanto porque alguna vez hubiera creído en el elegido, lo cual es razonablemente consistente con lo que nos muestran en la película. Presentan unas situaciones donde comparte con el comandante Locke que dejan al descubierto un poco de sensibilidad, más allá de su faceta de hombre rígido y malhumorado, que se preocupa genuinamente por el bienestar de su pareja, Niobe, a pesar de ser casi tan terca como el mismo Morfeo. Todo es bastante breve, pero acertado para fortalecer esa conexión entre ambos, porque para ser franco, lo poco que muestran en Recargado podría prestarse para pensar que Locke la golpeaba o algo así. Bueno, no literalmente, lo que quiero decir es que ella no parecía tener voz ni voto en la relación. Otra cosa que me agradó es que, si bien en la película se planifica un ataque contra las máquinas, solo aquí es donde revelan que la intención era activar un pulso electromagnético unificado por parte de todas las naves de Zion, y de ahí la frustración del comandante Locke, pues cada vez que una nave partía para seguir la causa de Morfeo, reducía las posibilidades de éxito. Siempre pensé que la idea de reunirlas era para acabar con los centinelas a cañonazo limpio, que si me lo preguntan jamás hubiera tenido éxito. Encuentro extraño que este detallito tan importante haya sido excluido del metraje final de Matrix Recargado. Fácil se nota que la historia originalmente fue pensada para Niobe, porque cuando nos ponemos en la piel de Ghost, pues seguro sabemos que es un ávido lector de filosofía y gusta de citar a sus autores, pero no dedican un espacio en la historia para que él específicamente pueda destacar. Es tan interesante como ver la pintura secarse. Lo que nos lleva a uno de los principales inconvenientes. Ese guión no se prestaba para dividir la historia. La excusa detrás de esto era ofrecer experiencias jugables diferentes de acuerdo a las habilidades de cada uno, ya que Niobe supuestamente es más orientada al combate cuerpo a cuerpo, mientras que la de Ghost es hacia las armas de fuego, aunque particularmente me parecieron muy similares, así que si alguien puede confirmar o desmentir en los comentarios, es bienvenido de hacerlo. La premisa es que podamos vivir la misma historia a través de caminos separados, como si hubieran querido imitar un poco de Pulp Fiction, pero todo mal. El camino recorrido es muy similar sin importar el personaje escogido. De hecho, a veces el recurso narrativo mencionado antes se explota pobremente porque los papeles de cada uno son solo intercambiados, y aquí está la evidencia. Entiendo que habría sido costoso grabar más escenas para construir una historia verdaderamente única para Niobe y Ghost, pero esto solo pone en evidencia el problema de que la historia nunca fue pensada para contarse con diferentes perspectivas. Entonces, ¿qué ofrece Enter the Matrix que no hayamos visto en las películas? Primero, se conecta con el corto del último vuelo de los Osiris, donde el mensaje del ataque a Zion debe ser recogido por uno de los protagonistas y avisar a los demás capitanes. Aunque si me lo preguntan es un segmento de la historia innecesariamente alargado, cuya información se presenta más directa y sin tanto preámbulo en la película. Después tenemos una subtrama donde Niobe y Ghost son encomendados por el cerrajero entregar a Neo la llave que abriría la puerta hacia la fuente, pero es completamente inútil porque de todas maneras no logran el cometido. Dicha llave es destruida y de paso lo justifican con que todavía no es el momento de que el elegido reciba la llave. O sea que pasamos por un relleno absurdo en el que los personajes dan vueltas por el castillo del Merovingio como idiotas. A esto se le suma que repiten exactamente la misma búsqueda de Perséfone de una imitación de amor sincero. En Recargado funcionaba porque capturaba la pasión de Neo por Trinity con ese beso, pero aquí es rápido, soso y muy torpe. Incluso hasta quitándole mérito a la escena de la película porque para Perséfone lo que hacía especial a Neo era precisamente su amor inquebrantable, y esta envidiaba un poco de ello. En
cambio aquí parece una regalada que se abalanza hacia cualquiera que pudiera llenar sus vacíos emocionales. Y si llegamos a esta situación con Ghost, es peor todavía porque nos avientan eso de que está enamorado de Trinity, cuando ni en Recargado y mucho menos en este videojuego había sido un aspecto desarrollado. Ninguno de los dos personajes había compartido tiempo en pantalla antes. Es incoherente, estúpido, totalmente forzado y no contribuye en nada a la historia. Por cierto, está muy lindo que incluso hayan filmado un enfrentamiento con una coreografía increíble, pero ya se está poniendo ridículo que Seraph le diga la misma frase pseudo filosófica a todos con los que pelea. La primera vez era tonto pero ameno. Aquí lo que da es cringe parejo, y como pudieron imaginarlo, tampoco favorece en nada a la trama principal, es espectáculo gratuito. Además, esta supone la primera aparición oficial de Mary Alice como el oráculo para reemplazar a Gloria Foster, quien lamentablemente murió de diabetes antes de concluir el rodaje de Matrix Recargado. Uno pensaría que aquí podrían dar más detalles para justificar su cambio de apariencia, pero tristemente la respuesta que da es la misma que en la tercera entrega de la saga, o al menos si la historia sigue a Niobe. En el caso de Ghost, dan una explicación de cómo el código de eliminación del oráculo desapareció su forma externa, es decir, su look en las primeras dos películas. Esto siempre me ha parecido una solución débil, aunque entiendo que tampoco había campo para ponerse creativos. Pero ¿por qué esa explicación es acompañada del personaje más irrelevante de la campaña? Y peor aún, es demasiado arbitrario que esa información fundamental sea abordada en un videojuego el cual estoy seguro que no todos jugaron, en lugar de hacer la parte de la tercera entrega que bien le hacía falta para rellenar algunos vacíos. En conclusión, este fue un producto que falló como videojuego, como película y como un intento de logro artístico y técnico. No afectaría en nada la experiencia si decidieran saltárselo, porque para empezar, nunca fue una historia que ameritara contarse. Antes de finalizar, les recuerdo que he habilitado una cuenta PayPal para que puedan apoyar mi contenido con lo que deseen y esté a su disposición. Pero ojo, aportando $13 están adquiriendo su derecho para elegir el tema de mi siguiente análisis. Entre opción 1, una película de su preferencia. Opción 2, un videojuego de PlayStation 2. Opción 3, un videojuego de Xbox 360 de la lista que verán a continuación. Su apoyo será apreciado por su humilde servidor. En el video que sigue llegaremos al que por aquel entonces sería el final de la trilogía. Comenten, denle like, compartan y suscríbanse para mantenerse atentos. Hasta la próxima.